Listo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Un gusto verlos de nuevo. Para mí es un honor estar aquí otra vez con ustedes, presentándoles el material de introducción a su siguiente módulo, a siguiente sesión. Aquí en la parte de atrás está la imagen de lo que será la parte práctica, la sede del día domingo, donde nosotros nos vamos a estar moviendo para poder llevar a cabo lo que serán las partes prácticas del curso de este fin de semana. ¿Va? Pues hoy tengo la oportunidad, de nuevo, de poderles presentar a quien sigue siendo nuestro ponente, Mario Lea. Ustedes ya lo conocen, pero para la gente que va a tomar el curso por afuera, voy a hacer una breve introducción. El siguiente ponente, su ponente es Mario Lea Uribe, ¿ok? Maestro Mario Lea Uribe. Eh, Él cuenta con un posgrado internacional en prevención y readaptación físico-deportiva por parte de la Universidad de Guadalajara. También es licenciado en cultura física por la UDG. Él es terapista deportivo de atletas de alto rendimiento y cuenta con 20 años de experiencia en masaje deportivo, drenaje linfático, entre otras técnicas más. Entonces, para nosotros tenemos la fortuna de poderlo tener aquí. Van a aprenderle muchísimo, tiene muchísimo conocimiento que compartirnos y la clase será muy amena, la pasaremos muy bien porque su personalidad es inigualable. Entonces, maestro, sin más que agregar, le paso el micrófono para poder iniciar. Vale, muchas gracias por la presentación. De nuevo, bienvenidos a los nuevos, a los viejos, a los que están renovándose. Bienvenidos de nuevo a esto. Y bien, hoy va a tocar que hablemos sobre rehabilitación, reacondicionamiento y readaptación. Estos tres conceptos que tienen una relación muy intrínseca, muy cercana, y que sucede uno después del otro, son conceptos que debemos de tener muy en cuenta, pues nos van a decir en qué etapa de recuperación se puede definir todo esto y se determina el tipo de actividad y el tipo de ejercicios que tenemos que prescribir y protocolizar. Una vez que tengamos nosotros la estrategia o que la hayamos diseñado, la estrategia de cómo vamos a abordar esa lesión, entonces vamos a ir incluyendo e implementando algunos ejercicios y actividades que vayan poco a poco introduciendo al atleta a su actividad deportiva. Es decir, que por ejemplo, si tengo yo un atleta lesionado, tuvo ya a bien pasar su etapa de inmovilización, pasar su etapa de reposo, si es que la tomó. Empezamos con una rehabilitación. La mayoría de las lesiones necesitan de rehabilitación, ¿sí? Entonces, así sea un dedo, hasta la fractura, obviamente, pues necesitamos rehabilitación. Pero, bueno, ¿qué es la rehabilitación deportiva? ¿Sí? La rehabilitación deportiva es una rama de la medicina que se enfoca en la orientación, en la prevención, en el tratamiento, precisamente una lesión que sucede durante la práctica deportiva o la actividad física. Aquí en este concepto, se van a utilizar los conocimientos que se tienen o que se deberían de tener en biomecánica, en fisiología del ejercicio, en traumatología, en urgencias médicas, metodología de entrenamiento, ortopedia, etcétera. Que aunque no seamos o no tengamos un bagaje de léxico sobre de todo esto, sí debemos de tener cierto conocimiento sobre de estas áreas o en estas áreas. Alguna vez me cuestionaban la onda de esta de si como oficios tendríamos o deberíamos de conocer las intervenciones o los tipos de intervenciones quirúrgicas que de pronto se suelen dar, por ejemplo, en una operación de rodilla, ¿no? Yo debatía, pues, con esa persona que, pues sí, deberíamos de conocerlas, pero en realidad no tendríamos como la necesidad o la obligación de conocer incluso las intervenciones o el tipo de intervención quirúrgica.
porque realmente el trabajo del médico ya está hecho y nuestro trabajo es que el atleta se mueva, ¿sí? Entonces, aquí la cuestión es de que entrando a la etapa de rehabilitación es inmediatamente después de haber obtenido un reposo o haber tenido un reposo o un lapso en el cual no tuvo actividad intensa, no tuvo entrenamientos, en donde el tejido precisamente tuvo un tiempo para sanar. Cada uno de estos tejidos tiene una etapa, un lapso para recuperarse, eh, independientemente de, ¿cómo se llama? Del tiempo en total, ¿sí? Es decir, si yo tengo una distensión de un tendón o distensión de ligamentos, bueno, me voy a tomar una etapa en cuanto al reposo de esa zona, pero también, si me es posible, que el atleta no tenga un reposo en absoluto, un reposo absoluto, podría ponerlo en una actividad que no involucre esa parte lesionada. Es parte de la rehabilitación deportiva. ¿Por qué se hace esto? Normalmente en una persona normal que se lastima, que se esguinza un tobillo, por ejemplo, le toma un poco más tiempo en recuperarse, sí. No tiene los factores precisamente de un metabolismo algo más acelerado que el de un atleta. Un atleta tiene cierta ventaja sobre una persona normal o común, porque precisamente su metabolismo es más rápido y su curación o su cicatrización es un poco más acelerada, ¿sí? Sus procesos fisiológicos a partir de ahí son completamente distintos, aunque se esté tratando o se esté hablando de casi de una misma lesión. Es decir, si un atleta se esguinza de segundo grado y una persona común y corriente bajando el camión se esguinza de segundo grado, aún así los mecanismos de lesión no son los mismos, ¿sí? Son completamente diferentes. Aunque sea la misma lesión, su proceso de rehabilitación y su proceso de curación son completamente distintos también. Entonces, a lo mejor a lo que una persona común y corriente le va a tomar, no sé, hablando a grosso modo, 20 días, a lo mejor al atleta le va a tomar 2 semanas, 15 días, pues, y ese lapso ya tuvo que haber permitido que el tejido cicatrizara casi en su totalidad y entonces entrar de lleno a la etapa de la rehabilitación deportiva. Dentro de la rehabilitación deportiva, bueno, como es esta etapa en donde apenas está cicatrizando, recuperando, en donde sigue en una etapa de remodelación de tejido, se debe de tener el cuidado de que los ejercicios deben de estar adaptados para tanto el atleta como el tipo de deporte que lleva, pero también el tipo de lesión que tiene. No podemos exigirle que salte de un banco de 50 centímetros de alto hacia o para si son las primeras sesiones. Es decir, no le puedo exigir una carga casi al 100% porque el tejido todavía no está aún recuperado y no tiene esa información de una exigencia mayor. Entonces, vamos a ir poco a poco en un progreso paulatino, obviamente, pero que nos permita que el tejido obtenga esa plasticidad que se necesita. Recordemos que la fisioterapia deportiva es uno de los objetivos principales, es regresar al atleta al estado en el que estaba mucho antes de sufrir la lesión. Incluso hay algunos atletas en que llegan a recuperarse de más, o sea, tienen una cicatrización, una recuperación mayor de la que se esperaba, y a lo mejor el protocolo y el pronóstico se llegan a alterar a partir de esto. Pero bueno, la fisioterapia deportiva es una de las ramas de la fisioterapia que atiende muchas necesidades de recuperación de lesiones de un deportista de cualquier nivel. Pero entonces, ¿qué sería el recondicionamiento físico, sí? O el recondicionamiento deportivo. Es la etapa que sigue de la rehabilitación deportiva y esta etapa funciona en cuanto a que se debe de lograr cierta condición o cierto acondicionamiento físico, no nada más
particular, sino también general. Es decir, regreso al ejemplo del esguince de tobillo. Si un atleta se me esguinza de tobillo de segundo grado, mi etapa de rehabilitación deportiva la vamos a protocolizar de las 2 semanas siguientes a partir de que se le dio de alta en cuanto a la inmovilización, si es que fue inmovilizado, y si no, bueno, pues lo que haya durado en reposo de esa zona, entre etapa de rehabilitación, y puedo decir, bueno, alrededor de 2 o 3 semanas me va a tomar, o 5 o 10 días me va a tomar esa etapa de rehabilitación de acuerdo a ese tipo de lesión, porque pues ya puede cargar, ya no puede cargar al 100%, pues, pero ya puede hacer ciertas cargas, puede tender a mejorar su flexibilidad o su extensión, etcétera, ¿no? Su inversión, su eversión, todos los movimientos del tobillo, los empieza a hacer un poco más limpios, casi sin dolor, sigue la inflamación, porque como les digo, es un proceso que dura cierto tiempo debido a los tejidos involucrados en la lesión. Y una vez que se termina esta etapa de rehabilitación en donde ya el atleta logra un poco más del 80%, 90% de su carga, empiezo a reacondicionarlo. Es decir, no nada más el tobillo que tome una fuerza, una resistencia, tenga su flexibilidad, tenga sus amplitudes de movimiento como los tenía antes, etcétera, ¿no? Sino que tome una condición o tome una fuerza que incluso a veces recuperan más de lo que tenían. Ha habido casos, o bueno, en algunos pacientes desarrollan incluso mayor flexibilidad, mayor fuerza, debido a que esta etapa de recondicionamiento la superan mucho o la trabajan tan bien que los patrones de movimiento se mejoran, ¿sí? Porque esta etapa también permite eso, ver toda la cadena muscular. Si hablamos de tobillo, va desde la base, luego sigue la rodilla, luego la cadera, y podemos identificar también algunos patrones de postura, de apoyo, de flexión de la rodilla, etcétera, de flexión de cadera, extensión de cadera, etcétera, que a lo mejor estaban haciendo un poco errónea su marcha, ¿sí? Entonces, a partir de esto, de esta corrección también, puedo economizar muchísimo su energía para que tenga esa fluidez de movimiento, ¿sí? Bueno, la etapa de recondicionamiento, entonces, va a ser una serie de ejercicios que me le den cierta ventaja y cierta fortaleza, no nada más la flexibilidad, sino también la recuperación de otras capacidades físicas, como la velocidad, salto, etcétera, y que me van a abrir la puerta entonces para una readaptación deportiva. ¿Esto qué es? La readaptación deportiva es una serie de herramientas que son utilizadas pues para el regreso del deportista a su actividad. Es decir, por ejemplo, tenemos el tobillo, ya lo rehabilitamos, ya mejoró su amplitud de movimiento, ya empieza a apoyar mucho mejor, lo empiezo a acondicionar, le empiezo a meter cargas, ya me las acepta, me las supera, y entonces le empiezo a pedir que haga el gesto que normalmente lo lastimaba o que haga el movimiento por el cual se había lastimado en un principio. Entonces, en este proceso entra la adaptación neurológica del movimiento, es decir, una reeducación del movimiento, y esto hace que el deportista tenga una mayor conciencia de su cuerpo. A partir de ahí puedes sacar ventaja de otras facultades o otras capacidades para invertir menos energía en hacer algo, ¿sí? Entonces, su readaptación va a estar en que si mi lesionado del tobillo es una bailarina, bueno, entonces la voy a poner primero en hacer puntas, en hacer segundas, en caer de segunda, en hacer saltos pequeños. Entonces sí, ahora ya pongo más activos de resistencia o más accesorios de resistencia, como pueden ser las bandas, un BOSU, superficies inestables,
en fin, un sinfín de accesorios que podemos tener nosotros, o no los podemos tener, pero podemos adaptarlos también a un consultorio privado y que esa actividad y ese movimiento nos permita que el atleta recupere completamente su gesto deportivo, ¿sí? Entonces, la readaptación es adaptar el movimiento o adaptar el movimiento a que el atleta lo haga más consciente y a partir de esto tenga una rehabilitación funcional. Los tres conceptos, el de rehabilitación, el de reacondicionamiento y el de readaptación, entran entonces en un concepto global que se llama rehabilitación funcional. Es una serie de ejercicios muy específicos que se van programando de acuerdo, por ejemplo, al tipo de atleta, al progreso de la lesión, y esto va a permitir no nada más, o no van a ayudar nada más al restablecimiento del rango de movimiento, al contrario, sino que el movimiento sea lo más natural y lo más normal posible, para prevenir un nuevo evento lesionante, ¿sí? O sea, ya una vez rehabilitado, ya una vez recuperada su amplitud de movimiento, una vez que agarra más fuerza, más flexibilidad, y que sus amplitudes sean, o que sus movimientos o sus rangos de movilidad estén ya recuperados e incluso llegan a recuperar un poco más, se adapta el movimiento al gesto deportivo y a partir de ahí se hace una rehabilitación funcional con lo que les decía. Ya un análisis más global, una evaluación más global, empezamos a hacer más funcional el movimiento, o sea, más económico en cuanto a energéticamente hablando, y esto me va a permitir a que una vez ya reeducado el movimiento, una vez mejorado el movimiento, obviamente vamos a tener un proceso de prevención de una reincidencia en la lesión. Recordemos que de todas maneras una lesión no llega a recuperarse al 100%, ¿sí? Pero, obviamente, va a quedar alguna señal por ahí, cierta inseguridad en algunos atletas que de pronto van a tener el miedo de volver a entrenar, el miedo de volver a enfrentarse, pero bueno, eso ya es una cuestión que se debe de trabajar tanto con el entrenador, con el fisio y con algún psicólogo. Si no lo tienen, bueno, pues hay que hacerle también a veces a papel de psicólogo, ¿no? Entonces hay que apoyar al atleta para manejar ese miedo y para hacerlo, para que vea precisamente que la lesión pudiese llegar a existir si no hace el movimiento como tal, o sea, si no adapta pues el movimiento a su cuerpo y que el deporte lo haga completamente suyo, ¿no? Entonces, dentro de esta cuestión de la recuperación funcional, hay diversas técnicas terapéuticas, ¿sí? O sea, tenemos, por ejemplo, los ejercicios isométricos, que son los que vamos a estar manejando durante las primeras etapas de rehabilitación, ¿sí? Entonces, esta cuestión del isométrico son ejercicios en los que se ejerce cierta contracción muscular, pero no existe movimiento, o sea, el esfuerzo es algo estático, ¿sí? Entonces vienen los isotónicos, etcétera, en donde la musculatura llega a recuperar cierta atrofia que se pudiese haber presentado y, por tanto, ya una vez que estos dos se logran, podemos comenzar a trabajar la propiocepción que la mayoría de los atletas no trabajan, no lo tienen, o es muy escaso, es muy escueto en algunas sesiones de entrenamiento, y que esto les permitiría una mejora en su movimiento, pero también una conciencia corporal en donde el sistema nervioso le pueda dar esa señal al cuerpo de decirle, bueno, tú estás aquí parado, te puedes desplazar hacia allá, pero puedes hacerlo de esta forma para no perder el equilibrio, no perder el balance y no perder la estabilidad, ¿no? Entonces, a partir del trabajo de propiocepción, ya sea propiocepción de los miembros superiores o de miembros inferiores
o la propiocepción del tronco, comenzamos a trabajar también un gesto deportivo. Es decir, si yo tengo a esta bailarina que ya a partir de la lesión le cuesta trabajo tener confianza para hacer piruetas, bueno, entonces vamos a trabajar sobre su confianza y sobre la autoconfianza, pero con pasos anteriores, perdón, con pasos anteriores a hacer sus piruetas. Es decir, movimientos preparatorios para hacer este movimiento, pero que se dé cuenta que el gesto deportivo lo puede hacer de manera más fluida o de manera más con confianza, perdón, para poder realizar el movimiento y para poder realizar su ejecución de manera un poco más limpia, ¿sí? Bueno, a partir de esto, de que logra el gesto deportivo más limpio, con más economía, más fluido, etcétera, toma confianza el atleta y entonces empieza la etapa de alta deportiva, que es en donde ya empieza a entrenar en sí, en donde el coach ya sabe cómo debe de estarlo trabajando y en donde el atleta tiene que ser mucha conciencia de lo que debe de realizar y lo que no es capaz de realizar, ¿de acuerdo? Entonces, aquí la cuestión, pues, es eh, de una comunicación, como lo vimos en el módulo pasado, y bueno, los que no estuvieron en el módulo pasado, en el curso pasado de valoración, la atención multidisciplinaria del atleta o de las personas que están cobijando al atleta son los responsables, pues, de que ciertas lesiones no estén con recidivas, o sea, no se estén presentando tan frecuentemente. Pero bueno, a partir del alta deportiva, no quiere decir que nosotros ya nos deslindamos de todo, al contrario, o sea, no lo vamos a dejar al amigo o a la amiga solo, pues, por el mundo, sino al contrario, debemos de hacerlos conscientes de las terapias de prevención y de las terapias de mantenimiento, ¿sí? Muchos entrenadores no trabajan este tipo de conceptos más que nada por desconocimiento, y es en donde también nosotros debemos de actuar y de hacerlo tan importante, porque como ya hay una información de lesión, muy probablemente se pueda llegar a presentar de nuevo si se sigue, si se pierde la conciencia corporal o si se pierde el trabajo fisioterapéutico de cierta forma y que el atleta vuelva a hacer un vicio de movimiento, ¿sí? Entonces, para esto son las terapias de prevención, para esto son las terapias de mantenimiento, pero sí debemos de ser muy incisivos con el equipo de trabajo que esté precisamente alrededor del atleta, ¿sí? Entonces, la situación, pues, aquí con la recuperación funcional o la rehabilitación funcional, es de saber qué capacidades tiene el atleta. Es decir, si el atleta es capaz de lograr el movimiento ya con fluidez, ya con su, ya adaptado a su cuerpo, es decir, no vamos a modificar el movimiento, sino que vamos a hacer que el movimiento se adapte a él y que sean movimientos más limpios, más puros y sobre todo más técnicos. La cuestión, pues, es de que la rehabilitación funcional tiene que estar estratégicamente diseñada para llegar al punto en que si la lesión, sea cual sea y sea de la intensidad que sea, debe tener ¿cómo les digo? Una paridad en cuanto a que si la técnica está diciendo de esta forma, debe de ser lo más parecido posible a lo que el maestro, el entrenador o la misma disciplina deportiva está exigiendo de esto. Por ejemplo,
si yo tengo un atleta de judo que al hacer una proyección se lastima el hombro por haberlo colocado mal o lo que sea, o el cuate que tuvo que proyectar no se acomodó bien o lo agarró de manera forma, bueno, como sea, se lastima el hombro. Entonces, a partir de ahí, nosotros, pues obviamente no nos vamos a poner como atletas y que nos aviente, pero sí, por ejemplo, podríamos trabajarlo en una manera de rehabilitación inicial, es lograr esos movimientos imitándolo, ¿sí? O primeramente haciendo los movimientos tan libres como pueda y después a la hora de reacondicionarlos, meterle ya resistencia, trabajar por ejemplo ya con bandas, ligas, etcétera, y que empiece a hacer el gesto del movimiento, ¿sí? De la proyección, pero no hacer el gesto deportivo, sino hasta llegar a la readaptación. Es un poco confuso, lo sé, pero primero, por ejemplo, trabajar el movimiento libre del hombro para hacer la proyección y después trabajar con resistencias, ya sea, les digo, ligas, pesas, mancuernas, llámese pesas rusas. Si en el consultorio no tenemos ese equipamiento, bueno, pues por lo menos vamos a trabajarlo con su propio peso, ¿sí? Y con su propio peso va a tener que hacer ese movimiento, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de esto, yo voy a tener una estrategia en cuanto a que, primero, debo de acostumbrarlo a hacer el movimiento mucho mejor e incluir otras partes, otras zonas, para que esa proyección sea de manera mucho más limpia y mucho más efectiva. Obviamente estoy hablando de una proyección en donde va el contrincante aquí y lo hace de esta manera, ¿no? Entonces, debo de conocer también el deporte que me permita precisamente tratar de explicarle lo que yo quiero que haga el atleta, ¿de acuerdo? Es por eso que cada uno de nosotros tendría como el objetivo también de especializarse en algunos deportes o en deportes como muy en particular. A partir de esto, el idioma que puedas tener con el atleta o que se puede tener con el atleta será un poco más entendible y será un poco más fluido porque a partir de esto, todos los movimientos o toda la rehabilitación podría ser un poco más exitosa si el atleta me entiende lo que yo quiero lograr. Ahora, cuando yo hago un proceso de reacondicionamiento en donde ya tengo que trabajar con cargas, sí debo de trabajar, por ejemplo, todavía con agentes físicos, no sé, bueno, sí sé, pero se me ocurre que sea trabajarlo con frecuencias, con frecuencias analgésicas y luego con frecuencias que nos permitan un poco más de fortalecimiento. Ahora, regreso al caso de judo. Si el hombro, por ejemplo, está presentando dolor a la hora de hacer recondicionamiento, esto no quiere decir que nuestra rehabilitación estuvo mal. Quizá hay un tejido que todavía no esté listo para esa carga. Seguimos con la rehabilitación, pero también estamos con la libertad de meter algunos ejercicios de reacondicionamiento. Es decir, quizá yo no le voy a pedir que haga un movimiento de rotación de rotación del hombro, ni tampoco voy a hacer que haga un movimiento de esta forma. O sea, no le voy a pedir movimientos que no pueda hacer en ese momento, pero sí le voy a exigir que haga esto o que haga aquello, en donde el movimiento no implique molestia y dolor, pero sí me permita trabajar que sea una antesala para un acondicionamiento, ¿de acuerdo? Entonces, son pautas y son claves en cuanto a que si un atleta está constantemente lesionándose de la misma parte, quiere decir que muy probablemente no haya tenido una buena rehabilitación, otra que la lesión realmente no sea de alguna forma algo progresivo y degenerativo.
Otra pudiese ser que la lesión ya tenga tanto tiempo que el atleta ni siquiera se haya dado cuenta. Hay muchos atletas que por su condición precisamente manifiestan un umbral de dolor muy alto. Entonces, pues hay gente que se la vive fracturada y ni siquiera se ha dado cuenta. O hay fisurados que siguen entrenando, están con cierta molestia, pero no les impide seguir entrenando y están fisurados o están fracturados. Entonces, son situaciones de cierta manera, ¿cómo se llama? Espontáneas o excluyentes, pues, o sus excepciones, vaya. Y ese tipo de casos debemos de tenerlos como muy en cuenta y obviamente escribirlos en su expediente para no poder no cometer los menores errores posibles, porque de esto también se cometen errores, ¿sí? Entonces, muchas veces tendemos a pasar de la rehabilitación a la readaptación luego, y no acondicionamos bien el hombro, el tobillo, etcétera, no recondicionamos bien la zona de la lesión, y esto nos va a repercutir en que el atleta no sepa también identificar si el dolor es por el ejercicio o el dolor es por el mismo entrenamiento, ¿sí? Entonces, o sea, el ejercicio dentro del consultorio o el entrenamiento ya como tal. Bien, a partir de esto entonces, de una rehabilitación funcional, nos podemos dar cuenta también si los factores lesivos, retomando el módulo de la valoración y tratamiento, los factores lesivos intrínsecos y extrínsecos se puedan llegar a presentar, porque también esta situación de que pues el futbolista es amateur y juegan pasto árabe, pues en canchas de arena, pues la verdad vamos a tener una recidiva o se tiene un riesgo de volver a lesionarse mucho mayor porque sigue jugando en esos terrenos o a lo mejor no tiene el calzado adecuado para jugar en esos terrenos. Otra, hay corredores, por ejemplo, que utilizan los mismos tenis para caminar que los mismos tenis para correr. Entonces, luego vienen las lesiones de fascitis plantar, de tendinitis aquilea, de sobrecargas en el gemelo, lesiones de femorales, cintilla de la banda iliotibial, tendinitis de la banda iliotibial o síndrome de banda iliotibial. O sea, vienen muchas lesiones que se pudiesen haber prevenido, pero que quizá el atleta no los considera como factores. Entonces, es muy importante también para una rehabilitación funcional saber en qué terreno se está entrenando, saber con qué está entrenando, si tiene el equipo necesario, si le hace falta alguna práctica aparte o algún complemento a su disciplina. Por ejemplo, hay gimnastas de trampolín y gimnastas olímpicos en donde, ¿cómo se llama? En donde complementan sus entrenamientos con algo de pesas, entrenamiento en gimnasio. Entonces, no solamente es una ocurrencia, pues, sino que se tienen que trabajar diversos factores para que esta rehabilitación sea lo más cercano posible a que el atleta mejore sus marcas, mejore su desempeño, pero sobre todo sin tanto esfuerzo. Entonces, aquí tenemos que ser muy, muy incisivos, pues, de que a pesar de que le demos de alta, a pesar de que el atleta ya pueda hacer su vida deportiva casi de manera normal y natural, hay que ser muy incisivos en que debe de asistir todavía a sesiones de prevención y sesiones de mantenimiento, y que esto únicamente se van a diseñar o se van a agendar de acuerdo a la disciplina, de acuerdo a su nivel, de acuerdo a su sistema de entrenamiento y a los periodos de entrenamiento en los que se encuentran, ¿no? Hablo que, por ejemplo, habría que conocer cómo está el macrociclo de entrenamiento. Ahora que tenemos los Juegos Olímpicos, obviamente hubo un macrociclo de entrenamiento
en donde este macrociclo tuvo una división de sus mesociclos y así sucesivamente con sus microciclos, etcétera. Cada una de esas etapas y cada una de esas programaciones debe de estar considerada también el periodo de fisioterapia. Y no es una fisioterapia en donde, sí, lo vamos a relajar y le vamos a poner acá incienso y su musiquita y luces de colores, todo ese rollo, ¿no? Que pues, le sirven, vaya, o lo hacen sentir a gusto, pero no se trata de una sesión acá muy de chakras y todo este rollo, ¿no? Sino que hacerlo sentir a gusto, pero hacerlo sentir consciente de que es una necesidad porque su deporte lo exige, ¿sí? Su deporte es clave para tener un rendimiento óptimo. Entonces, las sesiones tanto de prevención como de mantenimiento deben de ser programadas y deben de estar estipuladas dentro del mismo marco de entrenamiento o de la misma programación de entrenamiento. Esto les digo, quizá, por ejemplo, como prevención, sugerir que sea cada 3 semanas, cada un mes, cada 5 semanas, etcétera. Y algo de mantenimiento, pues una vez por semana, etcétera, ¿no? Esto para seguir monitoreando el proceso de recuperación de la lesión, pero sobre todo que sea una rehabilitación completamente funcional para el atleta, ¿de acuerdo? Pues bueno, muchachos, por mi parte, para este módulo es una introducción. Lo vamos a ver un poquito más a fondo en la clase presencial y espero por ahí verlos muy pronto, ¿de acuerdo? Pues muchísimas gracias y nos vemos muy pronto por ahí.